Distribuciones de probabilidad normal. 6.6. La distribución normal como aproximación de la distribución binomial. Requisitos. Se trata de una muestra aleatoria simple de tamaño n de una población donde la proporción de éxitos es p o bien la muestra es el resultado de realizar n ensayos independientes de un experimento binomial en el que la probabilidad de éxito es p. Parámetros para la aproximación. La distribución de probabilidad de la variable aleatoria x puede aproximarse por medio de una distribución normal con los siguientes parámetros. La media es igual a n por p y la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de n por p por q. Distribuciones de probabilidad normal. 6.6. La distribución normal como aproximación de la distribución binomial. Ejemplo, encuesta por correo. La compañía de cruceros Beacon River realizó una encuesta la cual incluía la solicitud de una dirección de correo electrónico. Suponga que el formato de encuesta se envió a 40,000 personas y que para este tipo de encuestas el porcentaje de respuestas con una dirección de correo electrónico es del 3%. Si el verdadero objetivo de la encuesta era el de conseguir un banco de al menos 1,150 direcciones de correo electrónico, calcule la probabilidad de obtener al menos 1,150 respuestas con direcciones de correo electrónico. Número 1. Calcule la probabilidad binomial. Y número 2. Calcule la distribución normal con aproximación de la distribución binomial. Ok, lo vamos a hacer aquí en nuestro programa Minitab y primero vamos a calcular la probabilidad con la distribución binomial. Nos vamos a las gráficas, después a distribución de probabilidad. En gráficas de distribución de probabilidad seleccionamos la gráfica de ver probabilidad y después seleccionamos aceptar. En gráfica de distribución de probabilidad, ver probabilidad. En distribución, en este caso vamos a seleccionar binomial. La probabilidad del evento va a ser igual a 0.03. El número de eventos necesarios es igual a 40,000. Después seleccionamos área sombreada. En gráfica de distribución de probabilidad, ver probabilidad, área sombreada, vamos a seleccionar el valor de x. En esta ocasión vamos a seleccionar la gráfica de la cola derecha y en el valor de x le vamos a poner como dato 1,150 y después seleccionamos aceptar. Y esta va a ser la probabilidad tomando en cuenta la distribución binomial de obtener al menos más de 1,150 direcciones de correo electrónico. Tenemos un 93.13% de probabilidad de obtener al menos 1,150 direcciones de correo electrónico. Esto es tomando en cuenta la distribución binomial. Para calcular la distribución normal, nos vamos a gráficas y en gráficas después nos vamos a gráfica de distribución de probabilidad. Aquí en gráficas de distribución de probabilidad seleccionamos la gráfica para ver probabilidad y después seleccionamos aceptar. En gráfica de distribución de probabilidad, ver probabilidad. En la distribución ahora vamos a seleccionar normal y la media en este caso va a ser igual a 1,200 y la desviación estándar va a ser igual a 34.127 y después vamos a seleccionar donde dice área sombreada. En gráfica de distribución de probabilidad, ver probabilidad,
En área sombreada vamos a seleccionar donde dice valor en X y en esta ocasión vamos a seleccionar la gráfica de la cola derecha y en el valor de X vamos a poner como dato 1150 y después seleccionamos aceptar. En este caso la probabilidad fue de 92.86% utilizando la distribución normal como una aproximación de la distribución binomial y aquí tenemos la distribución binomial. Como podemos ver, solamente tiene una variación de 93.13 a 92.86% y tiene una variación de 0.2 porcentuales, una variación muy pequeña, y esto fue la aproximación de la distribución normal a la distribución binomial. Distribuciones de probabilidad normal 6.6. La distribución normal con aproximación de la distribución binomial. Ejercicio donadores universales. El 6% de las personas comunes tienen sangre del grupo O del tipo RH. A estos individuos se les considera donadores universales, ya que pueden dar sangre a cualquier persona. El hospital Providence Memorial está organizando una campaña de donación porque necesita sangre de al menos 10 donadores universales. Si 200 voluntarios donan sangre, ¿cuál es la probabilidad de que el número de donadores universales sea de al menos 10? Número 1. Calcule la probabilidad binomial. Y número 2. Calcule la distribución normal como aproximación de la distribución binomial. Ok, nos vamos a hacer aquí en nuestro programa Minitab. Primero vamos a calcular la probabilidad con la distribución binomial y nos vamos a gráficas y después a distribución de probabilidad. En gráficas de distribución de probabilidad vamos a seleccionar la gráfica donde dice ver probabilidad y después vamos a seleccionar aquí donde dice aceptar. En gráfica de distribución de probabilidad, ver probabilidad. En distribución vamos a seleccionar binomial. La probabilidad del evento va a ser igual a 0.06. El número de eventos necesarios van a ser 200. Y aquí donde dice área sombreada la vamos a seleccionar. En gráfica de distribución de probabilidad, ver probabilidad. En área sombreada vamos a seleccionar donde dice valor en X. Y vamos a seleccionar en esta ocasión la gráfica de la cola derecha. Y donde dice valor de X le vamos a poner el dato de 10. Y después seleccionamos aceptar. Y esta va a ser la probabilidad tomando en cuenta la distribución binomial. Tenemos un 94% de probabilidad tomando en cuenta la distribución binomial. Para calcular la distribución normal, nos vamos a gráficas y ya que estamos en gráficas, seleccionamos gráfica de distribución de probabilidad. En gráficas de distribución de probabilidad, seleccionamos la gráfica donde dice ver probabilidad y después seleccionamos aceptar. En gráfica de distribución de probabilidad, ver probabilidad. En distribución vamos a seleccionar normal y la media en esta ocasión va a ser igual a 12 y la desviación estándar va a ser igual a 3.35 y después donde dice área sombreada la seleccionamos. En gráfica de distribución de probabilidad, ver probabilidad. En área sombreada vamos a seleccionar el valor de X y ahora vamos a seleccionar la gráfica
te dice cola derecha, y en el valor de X le vamos a poner el dato de 10 y después seleccionamos aceptar. En este caso, la probabilidad fue de 72.48%, utilizando la distribución normal como una aproximación de la distribución binomial. Y aquí tenemos la distribución binomial y podemos ver que la binomial nos marcó el 94% y aquí en la normal nos marcó 72.48%. Y esto fue la aproximación de la distribución normal a la distribución binomial. Distribuciones de probabilidad normal 6.7. La evaluación de la normalidad. Definiciones. Una gráfica cuantilar normal o gráfica de probabilidad normal es una gráfica de puntos x, y, donde cada valor x proviene del conjunto original de datos muestrales y cada valor y es la puntuación z correspondiente, que es un valor cuantilar esperando de la distribución normal estándar. Procedimiento para determinar si es razonable suponer que los datos provienen de una población distribuida de manera normal. Número 1. Histograma. Construya un histograma, rechace la normalidad si el histograma difiere mucho de la forma de campana. Número 2. Valores atípicos. Identifique valores atípicos. Rechace la normalidad si existe más de un valor atípico. La presencia de un solo valor atípico podría ser un error o el resultado de la variación por el azar, pero sea cuidadoso, ya que incluso un solo valor atípico podría ser un efecto importante en los resultados. Número 3. Gráfica cuantilar normal. Si el histograma es básicamente simétrico y existe cuando mucho un valor atípico, utilice la tecnología para generar una gráfica cuantilar normal. Utilice los siguientes criterios para determinar si la distribución es normal o no. Los criterios se pueden utilizar para muestras pequeñas, pero se debe ser más estricto en el caso de muestras grandes. Distribuciones de probabilidad normal. 6.7. La evaluación de la normalidad. Procedimiento para determinar si es razonable suponer que los datos provienen de una población distribuida de manera normal. Distribución normal. La distribución de la población es normal si el patrón de los puntos se aproxima de manera razonable a una línea recta y si los puntos no revelan algún patrón sistemático que sea diferente de una línea recta. No es una distribución normal. La distribución de la población no es normal si aplica alguna de las dos siguientes condiciones. Los puntos no caen razonablemente cerca de una línea recta y los puntos muestran algún patrón sistemático que no es el de una línea recta. Ejemplo, resuelva los resultados de exámenes de salud de hombres. Realice la evaluación de normalidad al siguiente conjunto de datos, los cuales representan los datos de 40 hombres que fueron sometidos a exámenes de salud: estatura, peso, pulso, índice de masa corporal. Aquí en el programa Minitab nos vamos a estadísticas. Ya que estamos en estadísticas, nos vamos a estadísticas básicas y de estadísticas básicas nos vamos hasta donde dice prueba de normalidad. Aquí en prueba de normalidad, la variable
En esta ocasión va a ser la estatura, las líneas de percentiles ninguno, y en pruebas de normalidad nos vamos a ir a la prueba de Anderson-Darling y después seleccionamos aceptar. Aquí en gráfica de probabilidad de estatura normal, la media nos dio 68.34, la desviación estándar 3.020, nuestra n es igual a 40 y el valor de probabilidad de 0.669. Prueba de normalidad. Variable, estatura. Líneas percentiles, ninguna. Prueba de normalidad. En este caso vamos a hacer la de Ryan Joyner y después seleccionamos aceptar. En gráfica de probabilidad de estatura normal, la media nos dio 68.34, la desviación estándar 3.020, la muestra es de 40, el Ryan Joyner es de 0.991 y el valor de P es igual a 0.100. Gráfica de probabilidad de estatura normal. Variable, estatura. Líneas de percentiles, ninguno. Prueba de normalidad, Smirnov. Y después seleccionamos aceptar. Gráfica de probabilidad de estatura normal. La media nos dio igual a 68.34, la desviación estándar nos dio 3.020, nuestra muestra es de 40, la prueba de Smirnov nos dio 0.081 y el valor de P nos dio 0.150. Aquí en nuestro programa de Minitab nos vamos a ir a gráfica. Ya que estamos en gráfica, vamos a seleccionar la gráfica de probabilidad. Y aquí en gráficas de probabilidad, en la gráfica vamos a seleccionar individual y después vamos a seleccionar aceptar. En gráfica de probabilidad individual, en la variable de gráficas vamos a seleccionar estatura y después vamos a seleccionar aceptar. Gráfica de probabilidad de estatura normal. Con un 95%, la media nos dio 68.34, la desviación estándar nos dio 3.020, nuestra muestra es de 40, la prueba de Anderson-Darling nos dio 0.267 y el valor de la probabilidad nos dio 0.669. Aquí en nuestro programa Minitab nos vamos a estadísticas. Ya que estamos en estadísticas, nos vamos a estadísticas básicas y de estadísticas básicas nos vamos a donde dice prueba de normalidad y la seleccionamos. Aquí en prueba de normalidad, la variable ahora va a ser el peso. Las líneas de percentiles, ninguno. Las pruebas de normalidad va a ser la de Anderson-Darling y después seleccionamos aceptar. Gráfica de probabilidad de peso normal. Nos dio un valor en la media de 172.6, una desviación estándar de 26.33, nuestra prueba fue de 40 y la prueba de Anderson-Darling fue igual a 0.306 y el valor de la probabilidad fue de 0.552. Aquí en nuestro programa Minitab, en gráfica de probabilidad de peso, vamos a gráfica y después seleccionamos donde dice gráfica de probabilidad. En gráficas de probabilidad seleccionamos la gráfica donde dice individual y después seleccionamos aceptar. En gráfica de probabilidad individual, la variable
variables de la gráfica, seleccionamos peso y después seleccionamos aceptar. En gráfica de probabilidad de peso normal, 95%, la media nos dio 172.6, la desviación estándar nos dio 26.33 con una prueba de 40 y la prueba de Anderson-Darling nos dio 0.306 y el valor de probabilidad es de 0.552. Aquí nuestro programa Minitab, gráfica de probabilidad de peso. Nos vamos a estadísticas y luego de estadísticas nos vamos a estadísticas básicas. Ya que estamos en estadísticas básicas, seleccionamos donde dice prueba de normalidad. En prueba de normalidad, la variable va a ser pulso de hombres en líneas percentiles, ninguno. Y las pruebas de normalidad va a ser la de Anderson-Darling y después seleccionamos aceptar. En gráfica de probabilidad de pulso de hombres normal, la media nos dio 69.4, la desviación estándar nos dio 11.30, nuestra muestra es de 40, la prueba de Anderson-Darling nos dio 1.409 y el valor de la probabilidad fue igual a 0.005. En nuestro programa Minitab nos vamos a ir a gráfica y ya que estamos en gráfica vamos a seleccionar donde dice gráfica de probabilidad. En gráficas de probabilidad vamos a seleccionar la gráfica donde dice individual y después vamos a seleccionar aceptar. En gráfica de probabilidad individual, en variables de gráficas vamos a seleccionar donde dice pulso de hombres y después vamos a seleccionar aceptar. En gráfica de probabilidad de pulso de hombres normal, 95%, la media nos dio 64.9 y la desviación estándar nos dio 11.3, la muestra es igual a 40, la prueba de Anderson-Darling es de 1.409 y el valor de la probabilidad es de 0.005. En nuestro programa Minitab nos vamos a estadísticas y ya que estamos en estadísticas nos vamos a estadísticas básicas y de estadísticas básicas nos vamos hasta donde dice prueba de normalidad y la seleccionamos. En prueba de normalidad seleccionamos la variable IMC y luego en líneas de percentiles ninguno. La prueba de normalidad va a ser la de Anderson-Darling, después seleccionamos aceptar. Gráfica de probabilidad de IMC normal. La media nos dio 26, la desviación estándar nos dio 3.431, nuestra muestra es de 40, la prueba de Anderson-Darling nos dio 0.451 y el valor de la probabilidad nos dio 0.261. En nuestro programa Minitab nos vamos a ir a donde dice gráficas. Ya que estamos en gráficas, nos vamos a ir a gráfica de probabilidad y vamos a seleccionar. En gráficas de probabilidad vamos a seleccionar la gráfica donde dice individual y después vamos a seleccionar aceptar. En gráfica de probabilidad individual, en variables de gráficas, vamos a seleccionar el índice de masa corporal y después vamos a seleccionar aceptar. En gráfica de probabilidad de índice de masa corporal normal, 95%, la media nos dio 26, la desviación estándar nos dio 3.431, nuestra muestra es de 40, la prueba de Anderson-Darling nos dio 0.451
y el valor de la probabilidad en este caso va a ser de 0.261. Distribuciones de probabilidad normal. 6.7. La evaluación de la normalidad. Ejercicio. Resultados de exámenes de salud de mujeres. Realice la evaluación de normalidad al siguiente conjunto de datos, los cuales representan los datos de 40 mujeres que fueron sometidas a exámenes de salud: estatura, peso, pulso e índice de masa corporal. Aquí en nuestro programa Minitab nos vamos a ir a donde dice gráfica. Ya que estamos en gráfica, vamos a seleccionar donde dice gráfica de probabilidad. En gráficas de probabilidad vamos a seleccionar la gráfica donde dice individual y después vamos a seleccionar aceptar. En gráficas de probabilidad individual, en variables de gráficas, vamos a seleccionar donde dice estatura y después vamos a seleccionar aceptar. En gráfica de probabilidad de estatura normal, 95% nos dio una media de 63.20, una desviación estándar de 2.741, nuestra muestra es de 40, la prueba de Anderson-Darling nos dio 0.227 y el valor de la probabilidad nos dio 0.803. Gráfica de probabilidad individual. Variables de gráficas. En esta ocasión vamos a seleccionar peso y después vamos a seleccionar aceptar. Gráfica de probabilidad de peso. Normal, 95%. La media nos dio 146.2, la desviación estándar nos dio 37.62, nuestra muestra es igual a 40, la prueba de Anderson-Darling es igual a 0.910, el valor de probabilidad es de 0.018. Gráfica de probabilidad individual. Variables de gráficas. Pulso de mujeres. Y después seleccionamos aceptar. Gráfica de probabilidad de pulso de mujeres. Normal, 95%. La media nos dio 76.3. La desviación estándar nos dio 12.5. Nuestra muestra es de 40. La prueba de Anderson-Darling es igual a 1.305 y el valor de P es igual a 0.005. Gráfica de probabilidad individual. Variables de gráficas. Índice de masa corporal. Y después seleccionamos aceptar. Gráfica de probabilidad de índice de masa corporal normal, 95%. En este caso la media nos dio 25.74, la desviación estándar nos dio de 61.66. El valor de la muestra es de 40, la prueba de Anderson-Darling es de 1.019 y el valor de P es igual a 0.010. Continuando con nuestro proyecto parte 3. En este caso vamos a poner como ejemplo la evaluación de normalidad y nuestro ejercicio va a hablar acerca de las edades de los toolmakers y dice lo siguiente, que vamos a realizar la evaluación de normalidad al siguiente conjunto de datos, los cuales representan los datos de 40 toolmakers que fueron sometidos a exámenes de sus preguntas de cuánta edad tenían. Para realizar este ejercicio vamos a utilizar nuestro programa Minitab de ejercicio de edades de toolmakers. Aquí nos vamos a ir a gráficas y ya que estamos en gráficas vamos a seleccionar donde dice gráfica de probabilidad.
Ya que estamos aquí en gráficas de probabilidad, vamos a seleccionar la gráfica donde dice individual y después vamos a seleccionar aceptar. Aquí en gráficas de probabilidad individual, en este caso en variables de gráficas, vamos a seleccionar donde dice edad y después vamos a seleccionar donde dice aceptar. En gráfica de probabilidad de edad normal, 95%, obtuvimos un valor de la media de 37.5, una desviación estándar de 11.69. Nuestra muestra fue de 40 y la prueba de Anderson-Darling nos da un valor de 0.427 y el valor en P nos da de 0.299.